Hola mis amigos, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que están con nosotros esta tarde de hoy viernes. Viernes, gracias a Dios, 15 de enero del 2021. Cuando ya se han ido 15 días, le restan a este año 350 días. Estamos en la semana número 3. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Francisco. Para usted que se llama Francisco, muchas felicidades. Si usted nació un 15 de enero, hoy también está de manteles largos festejando un año más de vida. Muchas felicidades. Y también para usted que celebra algo en especial, también reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el merito centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo. Y les pido que sean felices, por favor. Noticias desde el centro. Le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Gracias, muchísimas gracias. Esta tarde saludo a mis amigos que nos acompañan a lo largo y a lo ancho de nuestra República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. También saludo a mis amigos de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, por sus siglas, FINEC. A mis amigos fraternos que me acompañan en Monterrey, los saludo desde aquí, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. Y vamos a las noticias. Esto es lo que publican los principales diarios que circulan a nivel nacional. Noticias que usted podrá leer más ampliamente en sus páginas de su edición de este viernes. En El Economista se publica: AMLO respalda decisión de la Fiscalía General de la República de desechar cargos contra Salvador Cienfuegos. México y Uganda tienen los estímulos fiscales más modestos ante la pandemia. México tenía espacio para dar apoyos fiscales, dice el Fondo Monetario Internacional. En lo que va de enero, las cifras más preocupantes por COVID-19 en el Valle de México. México registra 16.468 contagios más y 999 nuevos decesos por COVID-19. También El Economista publica: Ciudad de México reforzará atención médica a domicilio para infectados de COVID-19. Esta quincena se descontará menos impuestos sobre la renta a personas físicas. Apertura de Estados Unidos orillaría a México, al Banco de México, a actuar sobre criptomonedas. Esto es lo que publica en sus páginas el periódico El Economista. Busca México hacer a un lado la iniciativa Mérida. Además, la Fiscalía General de la República exonera a Salvador Cienfuegos y reclama Estados Unidos a 4T bloqueo energético. El gobierno federal buscará replantear su esquema de seguridad con Estados Unidos y desaparecer la iniciativa Mérida, a la que considera como un mecanismo unilateral para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado, destaca el Universal en uno de los temas de portada. El gobierno de México busca desaparecer la iniciativa Mérida y además revisará y pondrá en orden con las 20 naciones que han acreditado agentes en materia de seguridad en territorio mexicano, destaca en sus páginas El Universal.
Lo que busca la autoridad mexicana es un mecanismo de cooperación con Estados Unidos para el combate al crimen organizado, pero que sea bilateral. Y también el Universal publica: hospitales del Valle de México cerca del colapso. También se publica en el Universal: 2021, año de conmemoraciones. Pide el INE a AMLO no tocar comicios en las mañaneras. Esto es lo que publica el Universal. Mientras tanto, en Excelsior usted podrá leer: la Fiscalía General de la República exonera a Salvador Cienfuegos. La Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos, señala Excelsior. Tras una investigación, la dependencia señaló que el ex titular de la Sedena nunca tuvo encuentros o comunicación con criminales del cártel H2, tampoco les dio protección, como afirmó la DEA en una indagatoria contra el general que se inició en el año 2013. ¿Y qué más publica Excelsior? Refuerzan la atención en casa para enfermos por coronavirus. La odisea de cruzar fronteras también se publica el día de hoy en las páginas de Excelsior. La carestía borró alza al salario. Pruebas de COVID llegan al súper. La Coparmex tiende mano al gobierno. Trumpistas hacen mudanza, preparan maletas. Los que estaban viviendo en la Casa Blanca, únicamente les quedan ya 5 días. Reino Unido cierra su cielo, también publica Excelsior. En las páginas de la jornada usted podrá leer: determina Fiscalía General de la República no ejercer acción penal contra Cienfuegos. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada desechó las supuestas pruebas obtenidas presuntamente durante 7 años por la DEA y con las cuales pretendía que Cienfuegos fuera enjuiciado en ese país por presuntos vínculos con el narcotráfico y por lo cual fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, el 15 de octubre del año pasado, indica la jornada. El ex titular de la Sedena permaneció retenido por esas autoridades 5 semanas y el 18 de noviembre del 2020 fue devuelto a México sin cargo alguno. También en la jornada usted podrá leer sobre costo de 11,000 millones de pesos en penales que dio Calderón a la iniciativa privada. Enfermaron de COVID-19 195,558 trabajadores de salud en México. Y también en la jornada usted podrá leer: Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. También se publica el día de hoy en las páginas de la jornada. Y en las páginas de Milenio usted podrá leer: 0 pruebas de narco contra Cienfuegos, dice la Fiscalía General de la República. El Ministerio Público Federal llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos nunca tuvo encuentro alguno o comunicación con integrantes del cártel de los Beltrán Leiva, refiere Milenio, como acusaron autoridades estadounidenses, y que tampoco los protegió o ayudó, publica Milenio. Washington, D.C. se fortifica para el acto de relevo. Esto será el 20 de este mes. Sin refrigeradores para la vacuna. 11 entidades. Ciudad de México estrena modelo de atención médica. Ser prudente y olvidarse de la oposición, planea el INE para AMLO. Esto es lo que publica Milenio. Mientras tanto, en las páginas de Reforma usted podrá leer: reclama Estados Unidos a la 4T bloqueo energético. A unos días de concluir el gobierno
3 altos funcionarios de Donald Trump reclamaron a México el bloqueo a la inversión privada en materia energética y las medidas que favorecen al monopolio de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, señala Reforma. La protesta fue realizada por el secretario de Estado Mike Pompeo, el de Energía Dan Brownleit y el de Comercio Wilbur L. Ross, en una carta dirigida a sus contrapartes, el canciller Marcelo Ebrard y las secretarias de Energía Rocío Nale y de Economía Tatiana Cloutier. También en Reforma publica: rechazó México ayuda, dice el todavía embajador de Estados Unidos en México, Landú. Perdona la Fiscalía General de la República a Cienfuegos. El amor se acaba. Publica el día de hoy el periódico Reforma, donde aparecen 2 fotos, la de López Obrador y la de Donald Trump, y dice: el amor se acaba. Quiere INE tapaboca para AMLO. Se publica el día de hoy en su periódico Reforma. Mientras tanto, usted podrá leer en las páginas de El Financiero: limitado remanente del Banco de México prevén. El Banco de México tiene como cometido entregar una parte del excedente operativo del ejercicio de 2020 al gobierno federal, indica El Financiero. Sin embargo, se corre el riesgo de que, debido a la recuperación del peso en los últimos meses, la utilidad de la autoridad monetaria se reduzca drásticamente, dice El Financiero. Define AMLO la ruta para extinguir reguladoras. Anuncia Biden plan de estimación de 1.9 billones de dólares. Crecimiento de México ligado a la recuperación de los Estados Unidos. También se publica en las páginas de su periódico El Financiero. Estas y otras noticias las podrá usted leer más ampliamente en las ediciones que se publican el día de hoy de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Busque su periódico favorito en su puesto de revistas y periódicos instalados a lo largo y a lo ancho de nuestro país. AMLO respalda la decisión de la Fiscalía General de la República de desechar cargos contra Salvador Cienfuegos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que su gobierno avala la decisión de la Fiscalía General, que en la víspera desechó los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado de vínculos con el narcotráfico en los Estados Unidos. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, porque nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas y que no pueden inventar delitos, aseguró López Obrador en su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional. AMLO aseguró que dio la instrucción a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que lo más pronto posible se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que envió el gobierno estadounidense sobre el caso Cienfuegos. Cienfuegos arribó al país a mediados de noviembre pasado, después de que la justicia estadounidense aceptó desestimar los cargos relacionados con narcotráfico por los que había sido detenido semanas atrás en Los Ángeles a solicitud de la DEA. La Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal en contra del general en retiro y exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, pues dijo que no encontró pruebas de que haya tenido conversaciones con Juan Francisco Patrón Sánchez, extinto líder del cártel H2, en los que supuestamente trataron el tráfico de drogas y sobornos, como acusó la DEA de los Estados Unidos. Esto es lo que se publica el día de hoy en El Economista.
Justicia británica obligó a las aseguradoras a indemnizar a empresas por la pandemia. El Tribunal Supremo británico falló a favor de un gran número de pymes que, representadas por el regulador financiero, impugnaron la decisión de las aseguradoras de no indemnizarlas por el cese de su actividad debido a la pandemia. El Tribunal Supremo acepta la apelación de la Autoridad de Conducta Financiera y desestima las apelaciones de las aseguradoras, informó un comunicado de la más alta instancia judicial en el Reino Unido. Esta decisión, que tendrá consecuencias para unas 370,000 empresas, podría dar lugar a una indemnización de 1.200 millones de libras esterlinas, unos 1.635 millones de dólares, según cálculos de la FCA, que actuó ante la justicia junto a Hiscox Action Group, asociación que representa a 400 empresas aseguradas por Hiscox. La justicia se pronunció así contra 6 compañías de seguros que se negaron a indemnizar a las pymes, alegando que la pandemia del COVID-19 no estaba entre los casos cubiertos por sus pólizas. El caso, examinado en noviembre pasado, siguió un procedimiento acelerado, ya que estaba en juego la supervivencia de las sociedades afectadas y se centró en el primer confinamiento impuesto en el Reino Unido de finales de marzo y mediados del mes de junio. Y por otra parte, Paraguay aprueba uso de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. El Fondo Soberano de Rusia dijo que Paraguay se convirtió en el 8º país fuera de Rusia que ha aprobado el uso local de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú. El Fondo de Inversión Directa de Rusia, RDIF por sus siglas en inglés, dijo que la vacuna recibió la autorización de uso de emergencia de parte de los reguladores paraguayos y que la decisión se basó en los datos de ensayos clínicos entregados por Moscú. Otros países que han aprobado la vacuna de esa forma incluyen hasta el momento a Argentina, Bolivia, Venezuela, Argelia y Serbia. La RDIF no dijo cuántas dosis de Sputnik V recibiría el país de Paraguay. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Vacuna china de Sinopharm. Sinopharm es segura en niños y adolescentes. Una vacuna para el COVID-19 que se produce y desarrolla en China, es una subsidiaria de Sinopharm, se asegura en personas de entre 3 y 17 años, según los datos clínicos obtenidos por la compañía. Una vacuna para el COVID-19 desarrollada por China National Biotech Group, una subsidiaria de Sinopharm, es segura en personas de entre 3 y 17 años, según datos clínicos obtenidos por la compañía, informaron hoy viernes medios estatales. Cabe señalar que en el caso de los niños de 3 a 5 años, debido a que su sistema inmunológico aún está desarrollándose, deben ser monitorizados cuidadosa y estrechamente durante la vacunación, dijo en Xinhua el presidente de la CNBG, Yang Jioming, sin brindar más detalles. Esta empresa tiene 2 vacunas para el COVID-19 en ensayos clínicos de fase 3, los que han sido autorizadas para uso de emergencia y su administración a grupos prioritarios con alto riesgo de infección. También se ha autorizado una candidata
de Sinovac Biotech para uso de emergencia. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Qué bueno que está con nosotros en nuestra emisión de este viernes ya 15 del mes de enero. Ya se han ido 15 días, rápidos 15 días en este año del 2021. Morena contra Morena. 9 de sus 15 definiciones de candidaturas acaban en conflicto. Sí, señor. Los procesos internos para que el partido del presidente defina sus cartas no han sido tersos, sino que han producido al menos 15 impugnaciones, 4 renuncias y muchas, pero muchas quejas. La definición de 9 de las 15 candidaturas a gobernador y de las postulaciones a diputados federales ha abierto un nuevo frente en Morena. En las últimas semanas, varios morenistas han manifestado su inconformidad con los resultados de las encuestas elegidas como método de selección. Algunos han acusado de dedazos, fraude y decisiones cupulares. 4 incluso han renunciado, alrededor de 15 han impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder de la Federación y otros más ya se han reportado a otras fuerzas políticas. Para evitar conflictos, Morena previamente pidió a todos los aspirantes a candidaturas que firmaran una carta para que durante el proceso interno se comprometieran a no intercambiar señalamientos o acusaciones y más aún aceptar la decisión derivada de las encuestas. Sin embargo, esos acuerdos no duraron más que unos días, conforme la dirigencia reveló uno a uno sus candidatos. A la fecha, llevan 14 de 15. Surgieron inconformidades, acusaciones y renuncias en Zacatecas, en Guerrero, Tlaxcala, Colima, Michoacán, Sinaloa, Baja California Sur, Nuevo León e incluso San Luis Potosí. Este último es el único estado donde Morena aún no elige. Hasta ahora solo se ha informado que la candidatura será para una mujer. En las últimas semanas, el tribunal ha recibido al menos 15 impugnaciones a los procesos internos. Estos son algunos ejemplos. En Nuevo León, por la designación de Clara Luz Flores como candidata a gobernadora, Roberto de la Rosa interpuso un juicio de protección a los derechos políticos y electorales. En Chihuahua, por la designación de Juan Carlos Loera como candidato a gobernador, el senador Cruz Pérez Cuellar impugnó y pidió reponer la encuesta. En San Luis Potosí, por la decisión de la dirigencia de dar esa candidatura a una mujer, el aspirante Ricardo del Sol también interpuso un recurso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y mientras tanto, en Zacatecas, por la designación de David Monreal como candidato a gobernador, los aspirantes José Luis Medina, José Narro y Ulises Medina impugnaron el método de selección. En el estado de Guerrero, por la nominación de Félix Salgado Macedonio como abanderado, los aspirantes Pablo Amílcar Sandoval y Luis Walton acusan falta de claridad en la encuesta. Mientras tanto, en Tlaxcala, por la designación de Lorena Cuellar como candidata, Dulce Silva recurrió al tribunal porque consideró que el proceso interno no fue transparente. En Michoacán, por la nominación de Raúl Morón, es el estado con más impugnaciones, van 5 hechas por Víctor Manuel Cerrato, Gerardo Dueñas, Vicente Guerrero, Jesús Escandón, Mondragón y Juan Carlos Pérez Hernández. Y en el estado de Sinaloa, por la designación de Rubén Moya, el recurso fue interpuesto por el aspirante
Gerardo Vargas. Uno de los inconformes, el senador Cruz Pérez Cuéllar, señaló en entrevista que si bien firmó el acuerdo para respetar los resultados, considera que la encuesta realizada no es confiable porque no coincide con los sondeos que se han hecho en Chihuahua a nivel nacional en los últimos 2 años. Esto es lo que está pasando en el interior del partido del presidente, el partido Morena. Hay muchas, pero muchas inconformidades. Esto no va a parar bien, ¿eh? Rusia retira del Tratado de Defensa Cielos Abiertos. Se retira Rusia. Estados Unidos salió oficialmente del Acuerdo Internacional noviembre 15 de 2020, firmado originalmente por 35 países. El gobierno ruso anunció hoy viernes que se retira del Tratado de Cielos Abiertos, un acuerdo que permite sobrevolar territorios y verificar movimientos militares entre los firmantes debido a que Estados Unidos también salió del pacto el año anterior. Lamentando los obstáculos para que el tratado siga funcionando en las circunstancias actuales, el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores anunció que iniciaba el proceso de retirada de la Federación Rusa del Tratado de Cielos Abiertos. Estados Unidos salió oficialmente del acuerdo internacional firmado originalmente por 35 países y que entró en vigor en el año 2002, el 22 de noviembre del 2020. Desde entonces, el equilibrio de intereses de los estados participantes quedó considerablemente perturbado. Se causaron graves daños en su funcionamiento y el papel del Tratado de Cielos Abiertos como instrumento de refuerzo para la confianza y la seguridad ha quedado diezmado, estima la diplomacia rusa. Moscú asegura, sin embargo, haber hecho todo lo posible para salvar el pacto, pero sus propuestas concretas no recibieron el apoyo de los aliados de los Estados Unidos. El Tratado de Cielos Abiertos da a cada país firmante el derecho a efectuar y la obligación de aceptar vuelos de observación sobre su territorio para transmitir el control, sus actividades militares y sus instalaciones estratégicas. Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Bélgica y España, lamentaron el año pasado la retirada estadounidense, aunque indicaron que compartían las preocupaciones de Washington, para quien Moscú no respetaba las disposiciones de este tratado. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. México y Uganda tienen los estímulos fiscales más modestos ante la pandemia. En contraste, países como Alemania e Italia otorgaron apoyos fiscales cercanos al 40% del Producto Interno Bruto, mientras la República de Mauricio desplegó el mayor estímulo entre emergente de 35% del Producto Interno Bruto, según datos del Fondo Monetario Internacional. México y Uganda fueron los países que otorgaron el menor estímulo contracíclico para tratar de limitar el impacto del cierre de actividades económicas por la pandemia en el 2020. Según cifras del Fondo Monetario Internacional divulgadas por el Instituto Internacional de Finanzas en un análisis. En una muestra de 84 países, referida por Morris, se observa que mientras Uganda y México otorgaron menos de 1 punto del Producto Interno Bruto en sus estrategias de estímulo fiscal, países como Alemania e Italia otorgaron apoyos cercanos al 40% del Producto Interno Bruto. Al hacer un acercamiento a los estímulos otorgados por economías emergentes, el gobierno africano de la República de Mauricio queda como el que otorgó un apoyo más robusto.
aproximado al 35% del Producto Interno Bruto, y la República Checa, que dispuso del equivalente a 20% del producto para la estrategia de estímulo a la demanda interna. Si la aproximación de los datos se realiza respecto a regiones, Perú y Brasil son los latinoamericanos que dirigieron mayores estímulos en la región y que asciende a 15% del Producto Interno Bruto. Analistas de la calificadora Moody's destacaron en un reporte sobre preguntas frecuentes que les han realizado inversionistas y clientes que la respuesta fiscal poco agresiva de México ha generado presión en los negocios y hogares y claramente contribuyó muy poco para contener el impacto económico durante la pandemia. El país, hablando de México, tenía espacio para dar apoyos fiscales, dice el Fondo Monetario Internacional. El país paga intereses más altos entre los emergentes que tienen la misma calificación, riesgo, país al alza por incertidumbre, es la razón. México pudo hacer o puede hacer más aprovechando el espacio fiscal que tenía para dirigir recursos o programas focalizados hacia los sectores más afectados por el confinamiento provocado por la pandemia, como son los de hospitalidad y restaurantes, evidenció el director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner. Hace unos días, durante el seminario de expectativas económicas del ITAM, explicó que ante un chequeo económico tan importante como el originado por la pandemia, los países que tenían acceso al mercado debieron aprovechar la oportunidad de las tasas bajas. México tiene acceso al mercado a un costo de financiamiento históricamente bajo, cuenta con apoyos de organismos multilaterales, tiene acceso a una de las 4 líneas de crédito flexible abiertas en el Fondo Monetario Internacional y su nivel de deuda no es exageradamente alto. Pudo hacer más con programas direccionados a los sectores más afectados, advirtió. México tenía operaciones para tomar los mejores vehículos para enfrentar el choque, aseguró. Había canales y espacio fiscal para hacerlo. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, respondió también en el seminario del ITAM y luego en un video transmitido desde su cuenta oficial de Twitter, @ArturoHerrera_G, el miércoles, que para una economía emergente es difícil aplicar los mismos cánones de economías avanzadas, que enfrentan incluso tasas negativas, lo que les permitió aumentar su endeudamiento. Tomó las investigaciones del experto de la Universidad de Cornell y ex economista jefe del Banco Mundial, Kaushik Basu, para asegurar que las condiciones a las que México podría tomar la deuda distan mucho de la tasa cero a la que pueden levantar recursos otros países del mundo, lo que de entrada genera una diferencia diametral en el espacio fiscal para financiar estrategias de estímulo. En el video explicó que para colocar deuda México paga hasta 6% en tasas, lo que significa que si nos hubiéramos endeudado en 20 o 30%, nos hubiera costado alrededor de 400,000 millones de dólares adicionales, que para ponerlo en perspectiva es más de lo que cuesta la totalidad de la educación media superior. México rechazó equipo de Estados Unidos contra el tráfico de armas, revela el aún embajador. El embajador estadounidense consideró que se puede hacer más en ambos lados de la frontera para detener esta actividad delictiva, uno de los principales reclamos de México a los Estados Unidos. El gobierno mexicano rechazó equipo de Estados Unidos para controlar el tráfico de armas
en la frontera conjunta, reveló ayer jueves el embajador estadounidense en el país, Christopher Landau. Hemos ofrecido donar al gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en la frontera y no se ha aceptado, expuso Landau en una conferencia restringida con la prensa mexicana. Habló de equipos no intrusivos. El embajador, que dejará su cargo en 5 días, a la par que el presidente estadounidense Donald Trump consideró que se puede hacer más en ambos lados de la frontera para detener esta actividad delictiva, uno de los principales reclamos de México a los Estados Unidos. Creo que para mucha gente en México, este punto de las armas es solamente una cosa que se hace para regañar a Estados Unidos. Yo sí creo que hay más que podemos hacer y hay más que México también puede hacer, sostuvo. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha manifestado su voluntad de priorizar la cooperación en este asunto cuando el demócrata Joe Biden tome posesión el próximo 20 como presidente de los Estados Unidos. Landau recordó la detención fallida por parte de las autoridades mexicanas del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y reveló también que su país se ofreció a extraditar a México a traficantes de armas. Ese ofrecimiento, según recoge la prensa mexicana, lo hizo el ex fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en sus visitas a México. Nunca recibimos una petición de extradición durante mi gestión. Me dio mucha pena porque me hubiera gustado ver una, indicó Landau durante la conferencia de prensa. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Mercado de lujo a niveles del 2015 por COVID-19. La pandemia causada por el COVID-19 provocó una caída sin precedentes en el mercado. Luego, durante el 2020, la industria que abarca tanto artículos de lujo como experiencias cayó un 20% y un 22%, regresando a niveles del año 2015. La pandemia causada por el COVID-19 provocó una caída sin precedentes en el mercado de lujo durante el 2020. La industria que abarca tanto artículos de lujo como experiencias cayó un 20 y 22%, regresando a niveles del 2015. Así lo dio a conocer una empresa dedicada a este rubro. Esta caída fue causada por las bajas ventas de automóviles de lujo, que siguieron dominando el mercado, pero disminuyeron entre el 8 y el 10%. Las experiencias de lujo, como viajes en crucero y hotelería de lujo, tuvieron un descenso del 56% debido a las medidas de distanciamiento social. En tanto, los bienes basados en la experiencia, incluidas las bellas artes, los automóviles de lujo, los jets y yates privados, los vinos y licores finos y la comida gourmet, resistieron mejor, disminuyendo solo un 10%. Se espera que se recuperen rápidamente del shock del 2020, dado el consumo positivo de los segmentos. El mercado de artículos personales se contrajo por primera vez desde el 2009, con un 23%. Sin embargo, a pesar de la fuerte desaceleración, los accesorios siguieron siendo la carta más fuerte de los artículos de lujo. Por su parte, tanto los relojes como las prendas de vestir disminuyeron en un 30%. China fue la única región a nivel mundial que tuvo números positivos, con un crecimiento del 45%. Esto gracias a que el consumo local aumentó en todos sus canales. Por su parte, América tuvo un impacto menor en el mercado de lujo, con una caída del 27%. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter,
Facebook e Instagram a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Además, le invito para que dé like a me gusta. Salud reporta nuevo máximo de contagios de COVID-19 en un día. 16,468. El reporte técnico presentado en la conferencia de la Secretaría de Salud también indica que tan solo en las últimas 24 horas se agregaron 999 muertes más al registro nacional. La Secretaría de Salud informó que hasta ayer jueves México acumulaba 1,588,369 casos de COVID-19 y que se han acumulado 137,916 defunciones a causa de esta enfermedad. El reporte técnico presentado en la conferencia vespertina de ayer jueves indica que tan solo en las últimas 24 horas se confirmaron 999 muertes más, equivalente a un aumento del 0,7%, en tanto que la cifra de contagios acumulados sumó en un día 16,468, lo que tiene un nuevo máximo de casos por día. Este máximo de casos se presenta 14 días después del fin de año, fecha en la que las autoridades sanitarias solicitaron no tener reuniones familiares. Los contagios tienen un periodo de entre 10 y 15 días para presentar sintomatología y se agregan 1 o 2 días para realizar un análisis a la persona. José Luis Alomía, director general de epidemiología, puntualizó que del total de casos se estiman 103,528 activos y 1,185,621 personas recuperadas. Respecto a la ocupación hospitalaria, señaló que esta se ubica en 60% de camas generales a nivel nacional y del 50% en camas con ventilador, que son indispensables para los pacientes en estado crítico. En ese sentido, el funcionario detalló que 6 entidades tienen una ocupación hospitalaria de más del 70%. Están entre el 50 y 69% y 15 registran menos del 50%. Sobre las vacunas contra el COVID-19, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que ayer jueves se aplicaron 95,095, con las que ya suman 329,984 dosis de Pfizer aplicadas en nuestro país. El subsecretario reportó que se han registrado 483 reacciones a la vacuna, de las cuales 15 fueron graves. Estas personas se encuentran bajo vigilancia y, según lo explicado por López-Gatell, ya no se les podría aplicar la segunda dosis de Pfizer. La vacunación masiva contra el coronavirus inició el pasado 13 de enero en todo México. El objetivo es que en 3 días se inmunice a más de 400,000 trabajadores de hospitales que atienden directamente a pacientes con COVID-19. El Estado de México y la Ciudad de México fueron los estados con el mayor número de fallecimientos no esperados en el 2020, año en el que el COVID-19 llegó a México y en el que se registraron 274,486 decesos más de los previstos, un exceso de mortalidad de 40,4% a nivel nacional. El pasado miércoles, el Valle de México, conformado por alcaldías de ambas entidades, llegaron al peor escenario de la pandemia, al rebasar el número de hospitalizaciones. En la capital de la República hay muy serio problema con lo del coronavirus.
Firmas sin brújula ante nuevas reglas laborales, opinan expertos. Las empresas, sobre todo exportadoras, deben diseñar estrategias de cumplimiento para no enfrentar acusaciones. A pesar de los mensajes que han llegado a nuestro país, como el informe preliminar sobre el cumplimiento en la implementación de la reforma laboral, la queja que busca interponer la AFL-CIO por incumplimiento de la legislación laboral de cuando menos una empresa en México y el interés del Comité de Comercio en los temas laborales, las empresas en México no están respondiendo de manera eficaz a los nuevos requerimientos. Especialistas ven con preocupación que los anuncios respecto a cómo Estados Unidos da puntual seguimiento al cumplimiento de las leyes laborales en nuestro país no sean señales de que tienen que trabajar en estrategias puntuales, pues muchas veces piensan mantener el esquema como hasta el día de hoy y esperar a ver qué pasa. Pero si se está dentro de este nuevo bloque de empresas dedicadas a la exportación, creo que tienen que estar ya ahorita trabajando en la estrategia y en la implementación. De lo contrario, sería materia de impugnación por parte de estos sindicatos americanos, afirmó el especialista en materia internacional laboral, Oscar de la Vega, de la firma D&M Abogados en los Estados Unidos. Está usted en Noticias desde el Centro. Y en otras noticias internacionales, en Yakarta, al menos 3 personas perdieron la vida y algunos edificios se derrumbaron por el sismo de magnitud de 6.2 que sacudió hoy viernes a la isla de Celebes en Indonesia, anunció la Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes. 3 personas han muerto y 24 heridas, dijo el portavoz de la agencia. Las autoridades también confirmaron el derrumbamiento de un hotel. Según testigos, varios edificios, entre ellos hoteles y la sede del gobernador, sufrieron importantes daños en Mamuju, la capital provincial que cuenta con 110,000 habitantes. Según el Instituto Estadounidense de Geofísica, el epicentro del sismo, que se produjo el viernes a las 2:18 hora local, se situó a 36 kilómetros al sur de Mamuju, a una profundidad de 18 kilómetros, precisó el instituto. Tras el sismo se registraron deslizamientos de tierra que cortaron el acceso de una de las principales carreteras de la provincia. El jueves, otro sismo de magnitud 5.8 ya había golpeado a la región sin causar daños de importancia. La región de Palu, es la isla de Celebes, ya sufrió en septiembre del año 2018 un temblor de magnitud 7.5 que fue seguido de un tsunami devastador. Esta catástrofe ocasionó más de 1,300 personas fallecidas y desaparecidos y al menos 170,000 fueron los desplazados. Y en los Estados Unidos, Joe Biden propone $1.9 billones para pandemia. Joe Biden, futuro presidente de Estados Unidos, presenta un plan de estímulo para la economía de los Estados Unidos por $1.9 billones para hogares y empresas, mismo que desea someter de inmediato en el Congreso de la Unión Americana. El demócrata que salió victorioso en las pasadas elecciones del 3 de noviembre aseguró que su gobierno no puede quedarse con los brazos cruzados sobre la situación económica que enfrenta el país debido a la pandemia por COVID-19. Fuentes que solicitaron anonimato señalaron que el gobierno de Joe Biden pediría aprobar un salario mínimo de $15 la hora, un poco más del doble de lo que actualmente se paga a nivel federal. Y aunque consideraron que se trata de un plan ambicioso, señalaron que es posible.
El plan del presidente electo, que asumirá el cargo el próximo 20 de este mes, incluye cheques directos de $1,400 para las familias, dijeron dos altos responsables. Además, estas ayudas, presentadas como medida de emergencia, se complementarán en las próximas semanas con un innovador plan de inversiones orientado a la recuperación económica. Anticipándose a las críticas de que este nuevo plan podría incrementar la deuda del país y tensar las finanzas públicas, el presidente electo señaló que el retorno de las inversiones en términos de empleo, de igualdad racial, evitará daños económicos en el largo plazo. Los beneficios serán muchos mayores que el costo de este plan, agregó en una conferencia de prensa. Hace una semana, el compañero político de Kamala Harris, vicepresidenta electa de la Unión Americana, anunció que ella tiene completas las designaciones para su equipo económico. Esto fue lo que dijo Joe Biden en una conferencia de prensa. Se movilizan migrantes para partir en caravana, vienen desde Honduras. San Pedro Sula. Unos 200 migrantes reanudaron ayer jueves su marcha a pie por una carretera hacia la frontera con Guatemala, un día antes de la fecha programada para que una caravana de migrantes parta desde San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos. Al caer la tarde, algunos de ellos ya habían llegado al cruce fronterizo en la ciudad de Corinto. El grupo comenzó a caminar el miércoles, pero hizo una pausa durante la noche antes de llegar a donde estaban unos 75 policías antimotines en las afueras de San Pedro Sula. Un agente indicó que la intención era impedir que los migrantes violaran el toque de queda impuesto por la pandemia del coronavirus, verificar su documentación y asegurarse de que no viajarán con niños que no fuesen suyos. Los migrantes pararon a unos 2 kilómetros del lugar donde la policía los aguardaba y se dispusieron a pasar la noche debajo y en los alrededores de un puente vehicular. Reanudaron su marcha después de que concluyó el toque de queda a las 5 de la madrugada. Mientras tanto, más migrantes llegaban a la terminal de autobuses de San Pedro Sula el jueves. La estación ha sido el principal punto de partida de las caravanas en el pasado y se podía ver a varios cientos de migrantes alrededor de la terminal. Los migrantes enfrentan el reto adicional de que varios gobiernos acordaron esta semana hacer cumplir las leyes migratorias en sus fronteras. El Instituto Nacional de Migración de México publicó videos ayer jueves en los que puede verse a cientos de agentes y miembros de la Guardia Nacional ejercitándose en la frontera sur. Señaló que los efectivos mantienen vigilancia en estados del sur de México, principalmente en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, para hacer cumplir la ley de migración. En las redes sociales circula desde hace semanas una convocatoria para una nueva caravana de migrantes a partir del 15 de enero. En otras ocasiones, grupos más pequeños suelen salir antes del principal. Se espera que más migrantes se congreguen en San Pedro Sula desde ayer jueves. Y por otra parte, por delitos de homicidio, ejercicio ilegal y abandono del servicio público, uso legal de atribuciones y facultades, negación del servicio público y los que resulten en la indagatoria, fueron denunciadas penalmente la jefa de gobierno de México, Claudia Sheinbaum, y la directora general del Metro, Florencia Serranía Soto. La denuncia fue presentada por Pedro Díaz, secretario de Fortalecimiento del Partido Acción Nacional Capitalino, así como el concejal del PAN en la alcaldía Gustavo Amadero, Adrián Alfaro, a nombre del presidente de ese partido,
en la Ciudad de México, Andrés Ataide, y del diputado local Federico Doring. Ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, en el documento, las denunciantes o los denunciantes que personalmente no acudieron, sino que mandaron a sus representantes, aclararon que los hechos están relacionados con el incendio ocurrido el pasado sábado en el Centro de Control Buen Tono del Sistema de Transporte Colectivo, mejor conocido como Metro. Y estas son las noticias que se generan en Tamaulipas. Reconocen constructores labor de Chucho Nader en la transformación allá en el Puerto Jaibo, Tampico. Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Tamaulipas reconocieron la labor del presidente municipal Chucho Nader en favor de la transformación y el mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad, luego de sostener ayer jueves un encuentro con el jefe edilicio en el Palacio Municipal. A la reunión asistieron el coordinador de la zona sur del organismo, Gerardo Holguín, acompañado de los miembros del Consejo Directivo, Ricardo Ruiz Soria, Aldo Jonathan Díaz García, Felipe Alberto Guerra Vargas, Diana Izaguirre Turrubiates y Osvaldo Guerra Hernández. Los empresarios de la construcción destacaron el amplio programa de obra pública desarrollado en los primeros días o los primeros 2 tercios de la administración, en lo que han pavimentado más de 340 cuadras, además de los trabajos de bacheo, rehabilitación de espacios deportivos, ampliación de la oferta turística y reposición de la red de agua potable y drenaje sanitario, entre otras muchas acciones. El presidente municipal de Tampico, Chucho Nader, destacó por su parte la participación que han tenido las empresas y empresarios constructores adheridos a la Cámara para sumarse a los trabajos de transformación llevados a cabo durante la presente administración. Y mientras tanto, en Reynosa, la Mesa de Seguridad y Justicia Reynosa llevó a cabo una reunión plenaria en la cual fue analizado el trabajo coordinado de los 3 niveles de gobierno ayer jueves 14. En el cónclave del organismo civil que coordina el licenciado César Amílcar López González, participó en representación del republicano ayuntamiento la presidenta municipal de esta ciudad. La alcaldesa, junto con los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, analizó los resultados en materia de seguridad en Reynosa, en un evento realizado a distancia por medio de plataforma digital. El pasado 17 de diciembre, a nombre del gobierno municipal, la edil reinosense informó el pleno de dicho organismo de las obras ejecutadas por la administración pública que encabeza y parte de los proyectos que tiene para este 2021. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. La información de Tamaulipas. Aumentan contagios de COVID-19, llama salud al estricto distanciamiento social. La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, aseguró ayer que el aumento de casos de COVID-19 confirmados durante los últimos días está asociado todavía a las fiestas decembrinas y reiteró su llamado a mantener un estricto distanciamiento social para cortar la cadena de contagios. Cuidémonos y cuidemos a nuestros seres queridos, destacó la funcionaria estatal al insistir en que quedarse en casa el mayor tiempo posible, utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, mantener la sana distancia de 1,5 metros a 2 metros o más entre persona y persona, lavarse las manos al menos 20 veces al día y aplicar alcohol gel con frecuencia. Molina Gamboa reveló que durante las últimas 24 horas
fueron confirmados 233 contagios y 19 defunciones, que junto a los confirmados desde el inicio de la pandemia ascienden a 43.464 casos positivos acumulados, de los cuales 36.708 se han recuperado y defunciones 3.541. La titular de Salud en Tamaulipas advirtió que los casos seguirán aumentando cuando inicie la circulación de la nueva variante, que es entre un 50 y un 70% más contagiosa que la cepa original, por lo que exhortó a atender en todo momento y de forma obligatoria las medidas preventivas ya conocidas. Muy importante lo que informa la secretaria de Salud en el estado de Tamaulipas. Reducirán horarios en restaurantes y tiendas y van a aplicar la ley seca. Debido al incremento de los contagios de coronavirus en la entidad, el Comité de Seguridad en Salud Pública discutió restringir los horarios de funcionamiento de restaurantes, tiendas de autoservicio, así como la venta de cerveza y bebidas alcohólicas. Algunos giros podrían cerrar por 15 días. De nueva cuenta habrá ley seca. Esto es en Tamaulipas. Se adelantó que no habrá cierre de comercios y negocios, pero sí reducción de horarios de actividades en un intento por reducir la cadena de contagios de COVID-19, la cual en Tamaulipas ha llegado a tener más de 300 casos por día. Una vez más, se suspenderá la venta de cerveza y bebidas alcohólicas los días sábados y domingos, y durante el resto de los días de la semana se recortará el horario de la venta. Anticipó que los restaurantes deberán cerrar a las 21:09 de la noche, con lo cual su horario disminuye 2 horas. También las tiendas de autoservicio, departamentales y demás tendrán recortes en sus horarios. Jesús Villarreal Cantú, subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, adelantó que el nuevo decreto, por publicarse en el Periódico Oficial del Estado, contempla restricciones, pero no hay cierres de comercios y negocios. Esto dijo el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa allá en Tamaulipas. Y en las noticias que se generan en Matamoros, estarán cumpliendo con el 100% de vacunación a trabajadores de salud. Esto es lo que se informa. Ayer jueves por la mañana, el presidente municipal de Matamoros participó en una reunión con altos mandos de la Sedena en esta frontera, en donde se rindió un informe detallado de la logística de distribución de la vacuna contra COVID-19 y el estricto cumplimiento de su aplicación a la población objetivo, en este caso, los trabajadores de la salud. Nuevas restricciones preocupa al comercio organizado, también allá en Matamoros. El incremento de casos positivos de COVID-19 preocupa a los comerciantes de negocios no esenciales y en general, y es que se dice que a partir de mañana pondrán nuevas restricciones que perjudican al comercio. Abraham Rodríguez Padrón, director de la Cámara de Comercio de Matamoros, señaló que de este inicio tienen información de que la ley seca será los días sábados y domingos y también se verá modificado el horario en varios comercios. Destacó que el inicio de este 2021 es bastante complicado para el comercio en general, debido a que apenas están recuperándose de los meses difíciles que les ha dejado el COVID y ahora nuevamente temen restricciones. El director de la Cámara de Comercio refirió que con todo esto es consecuencia de la alta movilidad que se tuvo durante la celebración del Año Nuevo, en donde a pesar de pedirles
a la ciudadanía que no se tuvieran reuniones aglomeradas, se hizo caso omiso. Sabíamos que esto iba a pasar y después se tienen consecuencias como está en donde nuevamente el comercio se ve afectado ante el alto índice de casos nuevos y también fallecimientos, concluyó el director de la Canaco en Matamoros, Abraham Rodríguez Padrón. Está usted en Noticias desde el Centro, las noticias de Matamoros. Se pronuncia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación contra cuotas escolares. Ante la proximidad del periodo denominado inscripciones definitivas y con ello las quejas por parte de los padres de familia, por motivo que desde ahora se les está requiriendo el pago de cuotas escolares, el sindicato de los docentes se pronunció en contra de la imposición de cubrir las citadas cooperaciones. Lo anterior lo declaró el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Matamoros, César Noé Garza García, al responder sobre las quejas de algunos padres de familia de la secundaria técnica número 64, por motivo de que se les ha pedido la cuota escolar para que sus hijos puedan ser inscritos a partir del 1 de febrero. Digo que el periodo de las inscripciones definitivas comprende del 1 al 15 de febrero y tiene como objeto de que el alumno en el nivel básico tenga su espacio al iniciar el próximo ciclo escolar 21-22 durante el mes de agosto. Las inscripciones son el mes de febrero. Ahorita se está llevando a cabo la organización de los trabajos que se realizarán en torno a este proceso que culmina el 15 de febrero. Sin embargo, he de aclarar que las cuotas escolares son a cargo de la Sociedad de Padres de Familia de cada institución educativa. Hay cambios migratorios con Joe Biden, pero serán paulatinos. También información que nos llega de Matamoros. Ante la llegada próxima del nuevo gobierno de los Estados Unidos, que será presidido por el demócrata Joe Biden, seguramente habrá cambios en asuntos migratorios, pero serán paulatinos. No serán tan drásticos como lo esperan muchos migrantes que permanecen varados en esta frontera, afirmó Gladys Edith Cañas Aguilar. La presidenta de la asociación Ayudándoles a Triunfar manifestó que la información que les hacen llegar abogados y agrupaciones de la Unión Americana, sí habrá cambios en las cuestiones migratorias, pero serán poco a poco y no tan rápido como lo esperan los migrantes. Indicó que esto va para largo y van a tener que esperar y están haciéndose el exhorto a pensar en un plan B, porque la situación es complicada y difícil, sobre todo cuando no hay un albergue en donde puedan estar, porque el campamento no es un lugar seguro para ellos. Cañas Aguilar dijo que pese a que espera noticias buenas, no van a ser tan rápido y algo positivo sería que las nuevas medidas migratorias no sean tan racistas y recrudecidas como las del actual gobierno encabezado por Donald Trump. Estas son noticias desde el centro y estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Información sobre coronavirus. En el estado de Guanajuato suman 91.669 casos confirmados del COVID-19. 2.424 se encuentran bajo investigación, mientras que ya son 97.700 los casos descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman ya 91.513 y también asciende a 80.169 los casos recuperados de este padecimiento.
Los fallecimientos suman 6.587 en el estado de Guanajuato. Y por municipios, la información: en Abasolo 68, en Acámbaro 106, a Paseo el Alto 43, a Paseo el Grande 85, Celaya 629, Comonfort 67, Coroneo 3, Cortázar 145, Cuerámaro 21, Doctor Mora 10, Dolores Hidalgo 136, Guanajuato Capital 189, Huanímaro 13, Irapuato 647, Jaral del Progreso 31, Jerécuaro 18, León 2289, Manuel Doblado 33, Moroleón 37, Ocampo 19, Pénjamo 117, Pueblo Nuevo 4, Purísima del Rincón 94, Romita 67, Salamanca 389, Salvatierra 118, San Diego de la Unión 18, San Felipe 67, San Francisco del Rincón 161, San José Iturbide 42, San Luis de la Paz 114, San Miguel de Allende 107, Santa Catarina 2, Juventino Rosa 130, Santiago Marabatío 11, Silao 244, Tarandecuau 7, Tarimoro 25, Tierra Blanca 6, Uriangato 41, Valle de Santiago 106, Victoria 11, Villagrán 84, Jichú 4, Yuriria 38. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Esta noticia la podrá usted leer más ampliamente si entra a esta página. Registra corredor industrial casi 500 contagios, esto es entre los elementos de seguridad. La noticia nos dice que al menos en 6 ciudades que corresponden al corredor industrial en Guanajuato se han reportado 494 contagios de COVID-19 en elementos de seguridad municipal y se han registrado al menos 10 defunciones. En el caso de la ciudad de León, la Secretaría de Seguridad Pública informó a Milenio que 369 elementos han dado positivo, de los cuales 35 casos son de policías. 75 se han dado en tránsitos, 36 en protección civil, 60 en C4 y 69 en la Academia Metropolitana. En cuanto a las defunciones, se han reportado 5, de las cuales una se dio en la policía, 2 elementos de tránsito, uno se dio en protección civil y otro más en los juzgados. El 50% de los trabajadores en el estado de Guanajuato, o sea, 486,698, percibe un salario mínimo, informó Jorge Hernández Campos, secretario de organización de la CROC en el estado de Guanajuato. Dijo que laboran en la industria del calzado, la gastronomía, de hoteles y restaurantes principalmente. El líder sindical dijo que si bien arrancamos el 2021 con un incremento del 15% al salario mínimo, que representa 17 pesos a los 123.22 del 2020 y que alcanza los 141.70. Y si bien es cierto que en el tema de la canasta básica no hay aumentos que la iguale o sea suficiente, sí ayuda en mucho, dijo el representante sindical. Se estima que del universo de trabajadores registrados ante el Seguro Social suman 973,396 al cierre del mes de diciembre, y un 50% de los trabajadores perciben el salario mínimo
que se concentra principalmente en la industria de servicios. Estamos batallando desde que inició la pandemia con nuestros compañeros gastronómicos, hotelería y restaurantes que ganan el mínimo, argumentando que la fortaleza de su solvencia económica son las propinas. Solo seguido del sector calzado, expresó con cifras el representante sindical de la CROC aquí en León, Guanajuato. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y déjeme decirle que afectaron recortes a la industria de la construcción por motivo de la pandemia. Los recortes presupuestales de la Federación afectaron a la industria de la construcción más que la propia pandemia, ya que desde el año 2018 no ha habido aumento para el estado de Guanajuato y para este 2021 la entidad tendrá solo el 1%, lo que representan 5,258,890,000 pesos de los más de 6 billones a nivel nacional, que ya más del 55% del presupuesto se concentra en los estados de Campeche y Tabasco. Así lo informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato, Javier Padilla Guerrero, quien destacó que el presupuesto federal equivale apenas a la mitad de lo que se invierte en el estado en obra pública, ya que en 2020 se ejercieron 9,898 millones de pesos en 4,805 contratos. Esto fue lo que informó. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y bueno, pues estamos llegando ya a la parte final de este espacio informativo. Déjeme decirle una vez más que el Club León y sus nuevos juveniles para el 2021, esto hablando de deportes, una nota que estamos recibiendo. Anuncian muestra de cine de León en el Parque Bicentenario. La vacuna de la alegría, la vacuna contra el COVID-19. Esto ha sido todo en Noticias desde el Centro. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra emisión de hoy viernes 15 de enero del 2021. Muchísimas gracias porque estuvieron con nosotros en nuestra emisión de esta tarde. No me retiro sin antes las recomendaciones de todos los días. Si no tienen que salir de casa, pues no lo hagan, quédense en casa. Si no tienen que hacer nada en la calle, bueno, pues quédense en casa, se protegen. Pero si por algún motivo, causa o razón tienen que salir, no se les olvide el cubrebocas. Hay que utilizar siempre cubrebocas. No acudir a lugares donde haya aglomeración de personas porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Guarde la sana distancia, 1,5 metros a 2 metros entre persona y persona. Hay que cuidar la sana distancia. Lavarse las manos, ya lo dije anteriormente, 20 veces durante el día, usando mucha agua y mucho jabón. También si tienen gel por ahí en casa, utilícenlo. También nos ayuda a combatir el coronavirus. Deben de salinizarse. Si salen a la calle y regresan a casa, salinizarse antes de entrar a la casa, en la puerta, porque de lo contrario corre el riesgo de que al interior llegue el coronavirus, al interior de la casa. Por eso deben salinizarse. Les pido que por favor atiendan estas indicaciones que nos hacen las autoridades sanitarias. Si se cuidan, se protegen ustedes, cuidan y protegen a su familia. Hagámoslo por nuestra familia. Acaten estas indicaciones, sobre todo deben cumplirlas. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra emisión de Noticias desde el Centro.
Estamos en nuestras páginas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas. Yo lo invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de noticias desde el centro y que le den like a me gusta. Gracias, muchísimas gracias. Los espero el día de mañana. Mañana sábado también tendremos noticias, pero a las 11 de la mañana porque será en vivo a través de Facebook. A las 11 de la mañana de mañana sábado los espero, ojalá y me puedan acompañar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos de lunes a viernes a las 15 horas 3 de la tarde. Desde León, Guanajuato, desde el merito centro de aquí, desde el centro de la República Mexicana, para todo nuestro México y para el mundo, vía internet. Les saluda su amigo y servidor Guadalupe Garza Ruedas. Que pasen y tengan un feliz fin de semana. No me dejen solo, no me fallen, acompáñenme. Gracias, muchísimas gracias.